Buen día, Dios los bendiga a todos los que están viendo este video en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero compartir la palabra de Dios, una palabra que va a producir a través del Espíritu Santo el dunamis, porque significa como si fuera un dínamo, ¿verdad? El dunamis, cuando viene el Espíritu Santo a una persona, primeramente aquella que no conoce al Señor, viene y produce, cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo, arrepentimiento. Es como un dínamo que produce energía. Bueno, el Espíritu Santo viene de la palabra dunamis y destruye las tinieblas, la oscuridad que hay en la persona y lo hace una nueva criatura, con un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Quiero mandarles un saludo enorme, pero enorme, ¿verdad? Que los extraño, ¿verdad? A toda la congregación, la lluvia antes del fin, que están haciendo un trabajo hermoso, ¿verdad? A través de reenviar, a través de evangelizar, ¿verdad? A otros hermanos, a través de lo que nosotros estamos haciendo, que es para el Señor, ¿verdad? Es para el Señor, para que muchos puedan adquirir, ¿verdad? La palabra de Dios, que es lo más importante. Vamos a orar para dar comienzo, ¿verdad? A esta porción de la palabra. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús vengo a ti para que tú me ayudes, porque sin ti no puedo hacer nada, Señor. Y pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que me esté guiando, Señor, ayudándome, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Que tu presencia, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompa con toda ligadura, con toda atadura, con todo lo que está viniendo a tu vida, que no te deja salir adelante. Muchas veces hay problemas tremendos, ¿verdad? Emocionales, problemas espirituales, de enfermedades, de salud, en la economía, en lo que fueren. Pero que Dios es el que esté hablando en esta mañana, que me use como un instrumento, como un embajador, Señor, te pedimos de Cristo, que me uses para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir con ustedes una palabra, ¿verdad? Que lo más importante es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios, que realmente puedas allí abrir tu Biblia. A mí me gusta la palabra del libro, ¿verdad? Del libro, de leer el libro, de leer la letra. Si bien estamos también ayornados a la tecnología, pero me gusta mucho leer el libro, me apasiona. El otro día estaba forrando, ¿verdad? La Biblia, que es muy viejita, y quedó como nueva. Y yo estaba tan feliz como un niño. La palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. Vamos a leer. Dice así: en el nombre de Jesús, con la comunión del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cualquier persona, aún aquellas que están viendo el video, se refiere al hombre natural, ¿verdad? Hay que de repente, cotidianamente, conocemos, o en el estudio, o en el trabajo, ¿verdad? Que muchas veces tenemos una comunión con la persona a través de una tarea, y hay personas que son naturales cuando no tienen el Espíritu Santo. Por eso es el hombre natural. A esas personas se refiere. Aquellas personas pueden ser un poquito más duros, ¿verdad? Aquellas personas que están con una ceguera espiritual, que no tienen discernimiento o que son ignorantes de la palabra de Dios. Ignorantes, ¿verdad? Es una palabra que no sabe
que no sabe algo, ¿no? Que no se le ha revelado algo. Y esto es espiritual. Entonces, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El versículo 15 dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es un privilegio. Menos mal que esto está escrito. Menos mal que esta palabra hermosa está escrita. Porque si yo estuviera diciendo eso y no está escrito, con toda la razón me estaría diciendo: mirá qué soberbia. Dice que tiene la mente de Cristo. La palabra de Dios nos dice que los hijos de Dios, que la iglesia de Dios, tiene la mente de Cristo. ¿Cómo puede ser eso? Por esto, tan sencillo como esto. Esta es la Biblia. Ahí está la mente de Cristo. Ahí está la palabra de Dios, ¿verdad? Y la podemos entender a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy tengo, en este breve mensaje, quiero compartir con ustedes sobre tres cosas fundamentales, que son los tres enemigos del hombre, ¿verdad? Pero quiero que me acompañen muy cerquita de allí, en el libro siguiente, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 hasta el versículo 5. Bien, gloria a Dios. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A ver, hace un tiempito atrás en un video hablaba justamente de la inseguridad, ¿verdad? Y tiene también mucho que ver con la inseguridad, ¿verdad? ¿Y quién es el que te da la seguridad? Y yo hablaba en aquel video que las armas, ¿verdad?, que necesitas no son un arma calibre 38 o una 9 milímetros o lo que fuere. La batalla de hoy es espiritual, totalmente espiritual, y después desemboca en lo que es, en lo físico. Entonces, gloria a Dios por esta palabra. Acá vemos, ¿verdad?, cuando dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? ¿Qué es lo que no es carnal? Es que nuestra lucha no es contra vos que estás mirando este video. No es contra las personas, ¿verdad? No es con que estén hacinadas las cárceles. No es contra ellos. Si bien cometen errores y tienen que pagar muchas veces y cumplir con la ley, pero desde el punto de vista cristiano, espiritualmente discerniendo la palabra de Dios, nuestra lucha, dice, que no es contra carne, contra sangre, contra las personas. Porque nuestra milicia, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde empiezan esas fortalezas? En la mente, hermano. En la mente, tú que estás escuchando. Entonces, en el versículo 5 dice: derribando argumentos. O sea, ¿cuáles son los argumentos? Que cuando tú te derretís en la presencia de Dios, todos esos argumentos
es dejar en claro delante del Señor, confesándole al Señor, no a mí, no a una persona, sino confesándole al Señor tu problema, tus dificultades. Esos son los argumentos, dejando bien claro, a mí me pasa tal cosa, me viene este pensamiento, me viene el otro. Esos son fortalezas. Ahora, derribando argumentos, dejar en claro, ¿verdad? Y toda altivez, todo orgullo, toda autoexaltación, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A ver, cuando dice y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pensamiento, esta palabra, pensamiento, me detengo ahí. Pensamiento es como hacer espiritualmente, hacer dos listas de argumentos en el pensamiento. Es como, ¿verdad? A ver, ¿cuál es en contra y cuál es la que tenés a favor? La que tenés en contra son los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo, de la palabra de Dios. Ese es el pensamiento que tenés que renunciar. Ese pensamiento es para renunciar. Bien, ¿cuál es el que pesa más en tu vida ahora que estás escuchando? La palabra de Dios tiene que ser. Entonces, cuando tú comparás esas dos listas espirituales, una en contra y otra a favor, comparás ambas listas y se toma una decisión. ¿Cuál es la que pesa más en tu vida? ¿Cuál es la que pesa más? ¿Tu altivez? ¿Tu forma de pensar? ¿Tu yo? ¿Tu ego? ¿Tu soberbia? ¿Todos los argumentos para no venir a los pies de Cristo? Ahora, gloria a Dios. Miren, le doy gracias por esta palabra al Señor, ¿verdad? Miren lo que dice Efesios 5, 10, versículos 10 y 11. Capítulo 5, versículos 10 y 11. A ver, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, y lo sabemos, que hay dos formas en la predicación, ¿verdad? Una es la que es expositiva y otra es la que es temática. Entonces acá en este capítulo y versículo de Efesios, capítulo 5, versículo 10, dice, comprobando lo que es agradable del Señor. Aquí en la lista que hablábamos anteriormente, tú tenés que comprobar qué es lo que es agradable al Señor, ¿verdad? Examinar todas las cosas. Examinar todas las cosas y poner la balanza. Y el versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. A ver, cuando uno participa de las obras infructuosas, que no tiene fruto, son esos pensamientos que te pongo en la balanza, de esos argumentos que tienen que ser derribados. Pero ¿cómo son derribados? Renunciando a esos pensamientos que batallan contra tu vida espiritual, ¿verdad? Entonces, le doy gracias por esta palabra. ¿Qué es renunciar? Renunciar es esto. Es como tú trabajás en un lugar y decís, ¿sabe una cosa? Y hablas con los patrones y le decís, yo renuncio a la firma, y escribís, ¿verdad? Digo, bueno, yo renuncio a la firma por mi propia voluntad. Y en esos pensamientos lo mismo, comparándolos en paralelismo, es decir, yo renuncio a este pensamiento, Señor, y lo someto a ti, todo pensamiento cautivo, a la obediencia a Cristo. Y eso es fundamental, hermanos. Fundamental. Ahora, en esta prédica, ¿cuáles son las armas poderosas en Dios? Y usamos esas armas
¿contra qué? ¿Contra qué la usamos? Cuando el Señor habla a través de su palabra, derribando, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Cuando habla de la parte carnal, ¿verdad? Lo que está haciendo alusión es que pertenece y concierne, y también es relativo a todo lo que viene de la carne, ¿verdad? Y hoy hablaba, gloria a Dios, de los 3 enemigos del alma, y uno es la carne, hermanos. Uno es la carne. La carne, cuando se refiere a eso, es nuestra vieja naturaleza. ¿Qué quiere decir? Una vieja naturaleza es cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, ¿verdad? La vieja naturaleza es la que tiende a pecar, ¿verdad? Es la que tiende a hacer lo malo. Por eso hay que pesar y someter todo eso al Señor todos los días de la vida. Todos los días. Y el que no tiene a Cristo es entregarse, ¿verdad?, al Señor, porque estás en pecado, separado de Dios. Estás cerrando al blanco. Hoy el Señor quiere alinearte al blanco, a la cruz de Cristo. Porque en la cruz hay poder. No como algo, ¿verdad?, simbólico. No, el Señor venció a toda potestad, visible e invisible, a través de su Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en Romanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19. Dice así. Y esto lo dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es el remedio a todo esto? Porque el Señor nos da la salida a todos los problemas, a todas las dificultades. Y empiezan en lo espiritual. El apóstol Pablo mismo lo decía en Romanos 7, 19. Él decía así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago. Eso hago, dice. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, dice el apóstol Pablo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, en esa vieja naturaleza que tiende siempre a pecar y que va en contra de nuestra vida espiritual. El ser cristiano es un camino angosto, es una abnegación a la carne. Es someter todo, todos los días al Señor, para que podamos crecer, para que podamos estar en santidad, apartados del mal. Pero, gloria a Dios, ¿cómo podemos apoyar este pasaje? Bueno, nuevamente, vamos al libro de Éfeso, ¿verdad? El libro de Éfeso, capítulo 4, versículo 22, dice así. Qué preciosa es la palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios. Dice así. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Vieron esa vieja naturaleza que estábamos hablando? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Verdad que está viciado conforme a los deseos engañosos? El 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, ¿vieron? Qué hermosa la palabra de Dios. Ahí nos da. ¿Qué? ¿Vamos a poner ropas nuevas? Sí, espirituales. Ropas y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y la verdad quién es? Es Cristo. Esa es la verdad. Lo demás es mentira. Por un lado tenemos la carne.
Por otro lado tenemos el otro enemigo que es el mundo. El mundo es creado por el Señor. Todo lo creó perfecto. Es hermoso de ver las cosas que hay en el mundo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Que es el tercer enemigo, ¿no?, del cristiano, el mundo. San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Vamos a leer el versículo 14. Dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El versículo 15. No ruego que lo quite del mundo. El Señor no está rogando de quitarnos del mundo. Es el mismo Jesús intercediendo por la iglesia, por sus hijos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No estamos exentos, vivimos en este mundo. Pero ¿por qué dice que el mundo lo aborreció a él primero? Porque es realidad. A Jesús lo aborrecieron, no creyeron en él. Pero los que creen en él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios que predicamos la palabra de Dios, a veces sufrimos persecución, ¿verdad?, de palabras, o quizás se ríen, se burlan. Pero en este país es un país maravilloso, que podemos predicar la palabra de Dios. Miren lo que dice, gloria a Dios, el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Miren qué precioso Jesús intercediendo. El Señor está orando por mí. El Señor está orando por los cristianos. Está orando por ti. Para que, gloria a Dios, podamos llevar el mensaje de salvación. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él está intercediendo en este momento por ti que estás escuchando, por ti, pecador. Ven a Jesús, ven a Jesús. Es la solución de tu vida, de tu alma, de tu espíritu. Ven a los pies de Cristo. Gloria a Dios. ¿Y por qué sabemos que el mundo, verdad? Tenemos esa lucha con el mundo. En la primera dijimos que era la carne, ¿verdad? Y el segundo, ¿verdad?, problema que tenemos, ¿verdad?, es el mundo. Y dice, gloria a Dios, vamos al libro de Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo, gloria a Dios, 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Vieron? El mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros sabemos que somos de Dios. Y lo que yo he recibido de gracia te lo quiero dar. De gracia, de favor inmerecido, porque no nos merecemos nada. El mundo entero está bajo el maligno. En Primera de Juan 2:15, un poquito más atrás, dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que no tenemos que amar? El sistema de este mundo. Nosotros vamos en contra de la corriente y me gozo en decir que soy un protestante. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Nos dicen protestantes, porque no nos pusimos nosotros protestantes. Nos dicen que somos protestantes. ¿Pero de protestantes de qué? Del sistema de este mundo. Y vamos en contra de la gente común y corriente. Pero no se olviden que Jesús mismo tenía 12 discípulos. Siempre fuimos minoría, pero el poder de Dios se manifiesta. Aleluya. Y el Señor nos ha dado, gloria, un regalo, la fe, la salvación.
Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, pasan tu vida, pasan tus años, pasa la vida, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermosa palabra. Gloria a Dios por esta palabra. Gracias, Padre, por esta palabra hermosa que nos estás regalando. Vamos al libro de San Juan. Gracias, Señor, por esta palabra. Gloria a Dios. San Juan 15. Gloria a Dios. San Juan 15, 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, yo sé perfectamente que al Señor Jesús, a nuestro Señor Jesús, el Cristo, lo aborrecieron antes. Así que, ¿qué esperas para nosotros, los cristianos? ¿Verdad? Gloria a Dios. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Aleluya. Mateo capítulo 5, versículo 10. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Te amo, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Saben qué presencia del Espíritu Santo se siente en este lugar? Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Oh, gloria a Dios! Lo que te estamos hablando. Bienaventurados somos. ¿Por qué? Los que padecen persecución. Yo predico la palabra y de repente uno te quiere tomar el pelo, ¿no? Y uno se piensa que uno nació con la Biblia bajo el brazo. Y nos persiguen de esa forma o te quieren lastimar muchas veces la fe. Pero el Señor nos dice y te dice, bienaventurados. Bienaventurados los que padecen persecución. Gloria a Dios. Ahora, nosotros cuando el Señor dice no ames al mundo, ¿verdad? No amen al mundo, no amen al mundo. No quiere decir, hermanos, que nosotros no nos guste, nosotros aquí en el Uruguay, como siempre digo, es un país maravilloso, hermoso de vista. Y eso qué lindo, qué precioso, que es. Una cosa es, ¿verdad?, amar lo que el Señor dice, no ames las cosas de este mundo que eran los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Pero, ¿por qué el Señor nos dice eso? Porque según la palabra de Dios, no lo que yo te diga, según la palabra de Dios, ¿dónde es nuestro verdadero hogar? Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, nuestra ciudadanía, si bien nacimos aquí en la tierra, está en los cielos. Por eso en San Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único unigénito Hijo, para que no te pierdas, mas tengas vida eterna. ¿En dónde? En los cielos. En los cielos. Ahí está nuestra ciudadanía, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Ahora, vamos a hablar del tercer enemigo. ¿Saben que Jesús
como dije al principio, que el Señor venció a toda potestad. Jesús, muriendo allí en la cruz, venció a toda potestad visible e invisible, ¿verdad? Pero ese tercer enemigo que tenemos es Satanás y sus demonios. Y Satanás no es omnipresente como el Señor, que es omnipresente, puede estar a la misma vez en todos lados, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Pero Satanás y sus demonios, que son los ángeles caídos, él viene a destruir, él viene a matar. Y quiero, gloria a Dios, de ir a este específica palabra que dice en San Juan capítulo 8, versículo 44, y dice así, en el nombre de Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿A quién se está refiriendo? Al diablo y a sus demonios. Ahora, miren, gloria a Dios, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Me detengo ahí. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue homicida desde el principio? Refiriéndose a Satanás. Porque le le arrebató la vida espiritual a Adán y a Eva. Los cristianos tenemos una nueva vida espiritual de Dios, o sea, comunión con Dios. Satanás hará todo lo posible para apagarla. Si le obedecemos a sus sugerencias, nos sentiremos más lejos de Dios. Gracias. Por eso la palabra en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Sometete a Dios. Cuando viene a traerse sugerencias, es en obediencia: Señor, me someto a ti, Padre. Quita a mí esto, Padre. Ayúdame en el nombre